¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. La semana pasada todo el mundo estuvo pendiente del cónclave en el que se eligió, después de menos de 24 horas, al nuevo Papa León XIV, el ex cardenal Robert Prevost, nativo de Chicago, en Estados Unidos, y nacionalizado peruano, tiene la doble nacionalidad. Eh, y una de las características que llamó mucho la atención es que la educación del nuevo Papa incluye una licenciatura en matemáticas. Después hizo posgrados en temas más relacionados con la iglesia, pero de origen es matemático y eso es algo que no se había visto en un papa. El Papa Francisco había tenido alguna formación y había trabajado como técnico químico, pero bueno, es interesante ver un papa que tenga formación científica, en el sentido que las matemáticas son parte del mundo de la ciencia. También dio clases de física, que es algo que no sabía yo, lo acabo de ver en internet. Así que será interesante ver cómo esta formación con pensamiento científico riguroso, eh, basado en una lógica, va a influenciar las decisiones y las opiniones que exprese el nuevo Papa. Y en esta sección no hablamos de religión, pero sí hablamos de ciencia. Bueno, una de las primeras opiniones que el nuevo Papa León XIV ha expresado, la expresó ya anteriormente como cardenal, pero ahora la expresó en sus primeras reuniones con periodistas y en sus primeras opiniones, tiene que ver con uno de los temas más importantes que está enfrentando la humanidad, y no me refiero al cambio climático, sino a la cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial. Ustedes saben que en el siglo XVIII se vivió el inicio de la primera revolución industrial con el surgimiento de las máquinas de vapor y el inicio de la mecanización de la industria. La segunda revolución industrial vino en el siglo XIX con, por un lado, el desarrollo de los motores de combustión interna y la mecanización ya generalizada de toda la industria, y los tremendos problemas económicos y sociales que tuvo el desplazamiento de trabajadores que antes hacían manualmente ese trabajo que ahora podían hacer las máquinas. La tercera revolución industrial se vivió a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y tuvo que ver con la automatización, el surgimiento de el uso generalizado de los automóviles, la construcción de autopistas, etcétera, pero también la mecanización y automatización de la producción de las fábricas y el inicio de la computación y de los sistemas automáticos. Eh, Hay un debate sobre la cuarta revolución, porque algunos la quieren asimilar con el surgimiento de las computadoras personales, pero en realidad esto más bien se ve como una extensión de la tercera revolución industrial. Pero es indudable que lo que estamos viviendo ahora, con el surgimiento de las inteligencias artificiales realmente avanzadas, que realmente sorprenden por su capacidad para realizar funciones que pensábamos que solo los seres humanos podían realizar, como ChatGPT y todos esos chatbots y programas capaces de discutir, de investigar, de planear, de dibujar, de hacer videos, etcétera. Es claro que estamos viviendo una revolución por lo menos tan importante como la que hubo con el invento de la imprenta, y que probablemente va a modificar de manera significativa nuestro estilo de vida. Bueno, el Papa León XIV ha dicho, ya como Papa, que la inteligencia artificial es un reto para la humanidad y que la Iglesia debe dar una respuesta. Es interesante escuchar esta opinión, pero además es interesante tomar en cuenta que, como cardenal, Robert Prevost ya había expresado opiniones sobre este tema. En 2024, en una reunión del G7 sobre la inteligencia artificial,
el hoy Papa dijo que la inteligencia artificial es un instrumento extremadamente poderoso por su creciente presencia en distintas áreas de la vida humana, incluyendo la medicina, el trabajo, la cultura, la comunicación, la educación y la política. Predijo, pues no es muy difícil hacerlo, que la inteligencia artificial influirá cada vez más en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones e incluso en la manera en que concebimos nuestra propia identidad como seres humanos. Y advertía que podría democratizar el acceso al conocimiento y acelerar la investigación científica y permitir que las máquinas asuman todavía muchas de las tareas más pesadas que todavía realizamos los seres humanos, pero por otro lado, también podría acelerar la desigualdad entre países desarrollados y países pobres, entre clases sociales dominantes y clases sociales excluidas. Así que, como nos damos cuenta, el Papa, al hablar de este tema, al hablar de la inteligencia artificial como un desarrollo tan fascinante como peligroso, en sus palabras, estaba muy bien informado y él plantea que necesitamos una reflexión profunda y responsable sobre ese tema. Más allá de si la iglesia va a tener la respuesta, pues es indudable que la opinión de una institución como la Iglesia Católica va a ser importante y puede ser influyente precisamente para que ocurra esta reflexión y para que probablemente se frene un poquito este desarrollo desbocado y este querer aplicar la inteligencia artificial en todos los campos sin límite, que ya está causando problemas, pues desde a nivel de memes e información que circula, que ya no sabemos si es real o ficticia generada por medio de inteligencia artificial, hasta en el campo de la educación, en que los alumnos están abusando de la inteligencia artificial para a veces hacer trampa, aunque también la pueden aprovechar como una valiosa herramienta complementaria para su educación, y los propios maestros también están un poquito luchando para aprender a utilizarla de manera productiva y aprender a contrarrestar el mal uso que puedan hacer los alumnos de esta importantísima herramienta. Hay que decir que ya se habían levantado otras voces advirtiendo de los peligros de un desarrollo desbocado de la inteligencia artificial. Hubo una carta que se firmó hace unos 2 o 3 años, en la que, por cierto, firmaba Elon Musk, uno de los una de las personas que apoyaron el desarrollo de herramientas como ChatGPT y que hoy también ha revelado su lado muy oscuro. Pero además es interesante la postura del Papa respecto a la inteligencia artificial y sobre todo el efecto que pudiera tener en aumentar las desigualdades si pensamos que su nombre de León XIV lo escogió en homenaje al Papa León XXIII, que fue papa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? De 1810 a 1903. No, perdón, esa es su fecha de vida. De 1878 a 1903 fue cuando fue papa, y que es recordado muy notablemente por su encíclica Rerum Novarum, que fue una encíclica, una de estas cartas que manda el Papa a todo el mundo con autoridad papal, en la que defendía los derechos de los trabajadores y advertía a los ricos propietarios de los medios de producción de que no abusaran de su poder, que no deshumanizaran a los trabajadores, que les dieran sueldos justos, que les dieran descanso, que les permitieran organizarse en sindicatos, porque habían desaparecido los gremios tradicionales y los obreros estaban inermes ante el poder del capital. Y esta encíclica obviamente surgió como respuesta al crecimiento del socialismo en el mundo, pero se ha visto como un parteaguas en la historia de la Iglesia Católica en la defensa de los derechos de los obreros y como el fundamento de la doctrina social de la Iglesia Católica actual. Así que, pues, da buena impresión este interés, esta formación del Papa como matemático, su interés en un tema tan importante como la inteligencia artificial,
Ojalá que pronto se manifieste sobre el otro gran problema de la humanidad, que es el cambio climático. Y es interesante ver que esto lo hace con un enfoque social, un enfoque no tan distante del Papa Francisco, y un enfoque que necesitamos ante el crecimiento del poder económico y de la ideología de la derecha más recalcitrante, como se encarna en Donald Trump, en Elon Musk y en todos estos personajes, Putin, el gobierno chino, que siguen avanzando el desarrollo económico e industrial sin importar el daño que pueda causar. También estaría interesante que el Papa se manifestara sobre otros temas como los derechos de las mujeres dentro de la iglesia, los derechos de las minorías LGBT, eh, eh, y otros temas similares en los que parece tener posturas muy conservadoras, pero aún así da una buena impresión este primer Papa, y el tema de la inteligencia artificial nos seguirá ocupando porque es una de las grandes revoluciones que estamos viviendo. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.